bisteces? Que se tenían que cortar sobre X y no sobre Y. Ok, no, a ver, ¿cortábamos en el sentido de las fibras o opuesto a las fibras? Opuesto a las fibras. Ok, ahí sí cortábamos en el sentido de las fibras. ¿Qué sucedía con el bistec? Solamente lo estábamos separando. Efectivamente, lo estábamos deshebrando, ¿ok? Muy bien. ¿Y ese concepto, con qué lo relacionábamos? A ver. A ver. Ya que se acordaron de los bisteces, me imagino que ya comieron, ¿no? Qué bueno. Entonces, ¿con qué efecto relacionaban los bisteces? Con la ortotropía, ¿no? Uno era la ortotropía y la otra era ¿La hizo? la isotropía. Muy bien, muy bien. ¿Y qué más? Y cuando no comíamos bistec, y en el caso de los metales, ¿cuál era el efecto que teníamos ahí? Ese sí ya no lo noté. Isotropía, ¿no? Sí. Muy bien. Bien, vamos a continuar. Qué bueno, me da gusto, sí están bien aplicados hoy. Los veo motivados, eso me gusta. Estuvimos viendo, si ven mis diapositivas, ¿verdad? Si ven el PDF. Sí, profe. Ok, estuvimos viendo el módulo de elasticidad, que en este caso su equivalente en el resorte, ¿a qué equivale? ¿Cuál sería el equivalente a la elasticidad en los resortes? Era el valor de K, ¿recuerdan? Ese era. Entonces, aquí tenemos una relación entre el módulo de elasticidad y la densidad, en donde la densidad, ¿por qué era importante la densidad? ¿Alguien se acuerda? ¿Por qué tomábamos en cuenta la densidad? Porque la densidad nos decía, en este caso, una de las características que estamos buscando en los materiales es que sean ligeros. Entonces, la relación de elasticidad con la densidad es muy importante para cuestiones de diseño, porque a partir de ahí vamos a poder entender que vamos a tener, en este caso, materiales que sean altamente elásticos y que sean materiales ligeros. ¿Ok? Eso es, digamos que el ideal para lo que son las condiciones dentro del diseño y lo que tiene que ver con con este caso, con los materiales. Bien, y luego vimos algunos aspectos de los materiales compuestos. Un material compuesto es, por ejemplo, la fibra, la carne. Un ejemplo es la carne, que en este caso platicamos que tiene fibras, y lo que es el aglutinante de las fibras, que es la grasa. En este caso, entre los dos se van uniendo y tenemos un material compuesto, ¿no? Otro tipo de material son los materiales tipo espuma o espumosos, como por ejemplo las fibras que utilizan para lo que es el lavado de los trastes. Y hay otras fibras, no sé si han visto las fibras metálicas, que son en este caso, que son esponjas, pero de metal, y que son, en este caso, son como porosas. Esas son otro ejemplo de materiales tipo espuma o foams. Obviamente ahí los estamos utilizando para cuestiones de cuidado, pero en realidad, por ejemplo, los materiales tipo foam tienen muchísimas aplicaciones, como son las aplicaciones dentro de lo que es el área de acústica. Bien, luego tenemos, bueno, luego estuvimos, después de que vimos esta parte, hemos visto lo que es el aspecto de tensión, el aspecto de compresión, que viene siendo
la tensión y compresión son las fuerzas que actúan sobre un elemento y que sobre él se van generando deformaciones longitudinales o deformaciones angulares, o en este caso condiciones de pandeo. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo, una situación de una flexión elástica en la cual tenemos lo que es una viga, le aplicamos una fuerza y se genera en lo que es la viga una deformación que es como un pandeo, ¿ok? Luego tenemos en este caso, bueno, y ahí tienen ciertas variaciones en cuanto a las fuerzas que se van aplicando. Luego tenemos lo que es la torsión, que tenemos una angular, una condición angular que me va a determinar a mí el comportamiento a partir de lo que es un torque que se aplica sobre el cilindro y que se va a generar una cuestión angular. Entonces, tenemos y luego tenemos un pandeo de una columna que viene siendo como la aplicación de una fuerza en un extremo y cómo se va deformando. Acuérdense que en este caso lo que nos interesa es la fuerza y las deformaciones, ¿ok? Y bien, y aquí vamos a la parte, aquí ya vamos a empezar a ver una parte muy importante. Todos los materiales van presentando ciertas características o propiedades mecánicas, se le conoce. Hasta ahorita, en física, en química, vimos las propiedades físicas de los materiales. Por ejemplo, una propiedad física es el color, otro es la densidad. Entonces, esas son propiedades físicas. Luego tenemos las propiedades químicas que tienen que ver con cómo reaccionan los diferentes materiales ante ciertas sustancias. Pero dentro de lo que la resistencia de materiales que hemos visto, una parte muy importante tiene que ver con las propiedades, en este caso mecánicas. ¿Cuáles son las propiedades mecánicas que va cubriendo un material? Viene siendo, en este caso, las condiciones que en este caso se realizan a partir de una prueba. Existe una prueba que se llama la prueba de tensión. Todas estas pruebas, en este caso, que manejan los ensayos mecánicos, son pruebas que se van realizando a partir de la norma de la ACTM. Todas las pruebas mecánicas son pruebas ACTM, ¿ok? Entonces, estas pruebas ACTM es la Sociedad Americana de Mecánica de Materiales, que me determina cuáles son las pruebas que se le realizan a los diferentes materiales. Entonces, para lo cual les voy a pasar un video, si ustedes me lo permiten, les voy a pasar un video y lo vamos a ir escuchando y lo voy a ir pausando para que vayan, en este caso, haciendo algún comentario que vamos a ir realizando, ¿ok? Entonces, dejamos de compartir y les voy a dar en compartir, en este caso pantalla. Ok. Entonces, a ver. ¿Sí se ve el video? Cuando se diseña cualquier mecanismo. ¿Se ve el video, jóvenes? Sí, profe. Ok, perfecto. Lo voy a poner y lo voy a ir pausando para que ustedes e irles explicando algunos conceptos que vamos a ir trabajando. Ok, va. Mecanismo, edificio o elemento mecánico. Lo regreso, perdón. Cuando se diseña cualquier mecanismo, edificio o elemento mecánico sometido a unas cargas, se hace con la seguridad de que el material va a soportarlas. Pero, ¿cómo se puede conocer la resistencia de un material? Entre otros, destaca el ensayo de tracción. Vamos a verlo. Es un ensayo a tracción o el ensayo a tensión. Hola, amigos de la ciencia y la tecnología. Bienvenidos ingeniosos. En el vídeo de hoy vamos a aprender en qué consiste el ensayo de tracción y qué información nos aporta acerca de un material. El ensayo de tracción es un ensayo simple pero muy completo y consiste en producir un alargamiento estirando o traccionando de una probeta del material que vamos a analizar. Estas probetas tienen una geometría normalizada, siendo las cabezas mucho más anchas que la zona central. Esas que les acaban de presentar, esas son probetas,
o lo que probetas, specimens sí, probetas, specimens también se les conoce. Son en este caso, las muestras o muestras también son muestras de un material el cual se va a someter, como lo mencionan ahí en el video, van a generar una prueba de tensión. En este caso, cuando hablamos de tensión o tracción, significa lo mismo. Se va aplicando, se amarra la probeta en uno de los extremos y se empieza a aplicar una fuerza, la cual va a hacer que la probeta se alargue. Durante ese proceso de alargamiento, la probeta en la parte central va cambiando de forma hasta llegar a un punto en que se presenta un encuellamiento, como se ve ahí, y llegar a la ruptura inminente. ¿Ok? Bueno, seguimos. La probeta se sujeta en la máquina de tracción, agarrando las cabezas con unas mordazas, y entonces la máquina aplica un desplazamiento a una velocidad controlada, separando las mordazas. A partir del sistema de adquisición de datos de la máquina, la fuerza que se está aplicando para deformar la probeta es registrada y se grafica en función del desplazamiento para cada instante. La gráfica fuerza-alargamiento obtenida es algo parecido a esta, donde podemos distinguir dos zonas diferenciadas. Observen ahí algo bien importante. Ahí lo que se está graficando es la fuerza con respecto al alargamiento, que es algo de lo que hemos estado viendo. Si lo relacionamos con el resorte, es graficar F con respecto a X. Entonces, pero en el caso de la gráfica que ustedes realizaron para encontrar acá, únicamente tomaron 3 valores y siempre se concentraron en lo que es un análisis lineal. Entonces, observen cómo va a ir cambiando basado en las condiciones que va sufriendo la muestra, en este caso que la tienen a la izquierda, conforme va cambiando, en este caso, la forma del área, el perfil de la muestra, se va volviendo curva. No pierdan de vista la relación en este caso, del alargamiento en este caso, con la gráfica. Siempre, en este caso, vean, cuando se hace este tipo de pruebas, es importante que ustedes vean cómo se va moviendo la muestra y cómo se va presentando la gráfica. Entonces, ver los dos al mismo tiempo, porque los fenómenos van relacionados en su totalidad. De datos de la máquina, la fuerza que se está aplicando para deformar la probeta es registrada y se grafica en función del desplazamiento para cada instante. La gráfica fuerza-alargamiento obtenida es algo parecido a esta, donde podemos distinguir dos zonas diferenciadas. Un crecimiento inicial lineal de la fuerza con el alargamiento y una segunda zona en la que se alcanza un máximo y después la fuerza cae. Ese punto donde están poniendo la línea punteada y lo manejan como aumento lineal es la parte en la que el resorte lo que están calculando es el valor de la K. Observen que es una línea. Por eso, esa es la razón por la cual esta es la zona, se le conoce como zona elástica. Cuando hablamos de una zona elástica, estamos hablando de que la zona es totalmente lineal y donde después de la línea punteada hasta llegar al valor máximo y luego donde se corta la gráfica, toda esa parte se le conoce como zona no lineal o zona plástica, que es cuando ya se tiene una deformación permanente. Sí, seguimos. Vamos a observar la evolución de la probeta durante el ensayo. Esta cuenta inicialmente con una longitud calibrada, donde la sección es constante. Conforme avanza el ensayo, la longitud se incrementa y la fuerza aumenta. La deformación que se produce en la probeta está homogéneamente repartida por toda su longitud, y se observa como a medida que se alarga hay una reducción de la sección de la probeta, que es igual en toda la longitud, hasta llegar al punto máximo. El máximo de la curva es la mayor carga que es capaz de resistir esta probeta de este material. A partir de este punto... Observen que ese punto valor máximo es donde la probeta está totalmente alargada. Observen que no ha cambiado la forma del cuello. El cuello está adelgazado el cuello, pero es totalmente recto. Observen qué va a pasar en el momento en que
siga coloreándose la línea azul posterior a ese valor máximo y cómo va a cambiar la forma del área. Ahí se va a presentar un encuellamiento. Se observa el fenómeno de la estricción, localizando una zona en la que se produce una reducción acelerada de la sección, hasta llegar a la rotura. Para que el ensayo se dé por válido, la rotura debe darse siempre por la zona central de la probeta. Sin embargo, este análisis que hemos realizado depende de las condiciones geométricas de la probeta. Si ésta tiene una sección inicial mayor, obviamente va a resistir una fuerza máxima mayor, por lo que necesitamos trabajar eliminando el factor geométrico de la probeta. Para ello, a partir de la gráfica anterior, se obtiene la gráfica de tensión de formación ingenieril. La tensión se calcula como la fuerza entre la sección inicial de la probeta, y la deformación unitaria se obtiene a partir del incremento de longitud entre la longitud inicial de la probeta. La gráfica de tensión de formación ingenieril tiene una forma semejante a la gráfica fuerza-desplazamiento, pero ahora los resultados sí nos hablan de las propiedades mecánicas del material, sin la influencia de las características geométricas de la probeta. Observen que en la gráfica anterior estaban graficando en eje X, en Y, perdón, F, y en X lo que es el alargamiento. Aquí estamos hablando de esfuerzos y deformaciones unitarias. Como bien menciona, en la anterior analizábamos desde el punto de vista geométrico. A partir de aquí estamos analizando desde el punto de vista de las propiedades mecánicas del material, lo que es el esfuerzo y la deformación, en este caso, la deformación unitaria. Se distinguen de nuevo dos zonas diferenciadas. La primera zona, donde la tensión es linealmente proporcional a la deformación, y la segunda zona, donde esta relación lineal se pierde. La primera zona es conocida como zona elástica, ya que el material se comporta como un muelle, siendo la tensión directamente proporcional a la deformación según la ley de Hooke. Además, en esta zona, si se libera la probeta a mitad del ensayo, se recupera toda la deformación producida, volviendo al estado inicial. Observen que lo que hace ahí, lo que le está diciendo es, aplico una fuerza. Mientras yo aplique esa fuerza y la gráfica me esté dando un comportamiento lineal, en este caso, al momento en que yo retiro la fuerza, va a regresar a una posición inicial, lo que platicamos de la liga. La deformación en este punto, no, el material no sufre de una deformación permanente. Ese lo sufre una vez que se brinca de esa zona, de esa línea roja en adelante, ahí ya es una deformación permanente. Observen que es lo que les va a mencionar a continuación. Y ahí la comparación con un muelle. La constante de proporcionalidad es conocida como módulo de Young o módulo elástico y tiene las mismas unidades que la tensión, es decir, pascales o megapascales. Este valor es sumamente importante, ya que da información acerca de la rigidez del material, que es la resistencia a la deformación que tiene el material cuando se le aplica una fuerza. Comparativamente, los polímeros tienen un módulo elástico bajo, inferior a los materiales metálicos, y estos, a su vez, inferior a los materiales cerámicos. Sin embargo, hay que observen que todos esos materiales que les están poniendo aquí, todos estos materiales tienen su propia curva. La curva es propia de cada elemento, es su característica. Entonces, entre el material sea más duro, la pendiente es más pronunciada. Entonces, por ejemplo, y eso hace que el material se vuelva, en este caso, frágil. Mencionar que existen materiales que no son isótropos, lo que significa que sus características mecánicas... Y ahí les mencionan la característica que hemos platicado de los bisteces, como dicen, la característica de los materiales que son anisotrópicos, que tienen fibras y que van variando según la dirección analizada. Esos también tienen su gráfica. Sin embargo, la gráfica para esos materiales obviamente va en función del eje que se esté analizando. Difieren según la dirección en la que se evalúa. Esto ocurre en ejemplos como la madera u otros fabricados industrialmente con una estructura formada por fibras alineadas, como es el caso de la fibra de carbono. Como el módulo elástico es la pendiente de la gráfica, puede obtenerse a partir de la tangente del ángulo con la horizontal. La región elástica finaliza en el límite elástico, que es la máxima tensión elástica que puede soportar el material, recuperando su forma original tras el cese de la carga. A partir de este punto comienza la región plástica.
Sin embargo, como muchas veces no es sencillo localizar el cambio de pendiente en el límite elástico, se suele obtener por convenio el valor del límite elástico al 0,2% de deformación, a partir de una recta paralela a la inclinación de la zona elástica hasta su corte con la gráfica. Fíjense, ese límite elástico se representa como el esfuerzo en Y, ese que lo está manejando como ahí, el esfuerzo en Y. Y ese es el límite donde el material deja de ser elástico y a partir de ahí en adelante se vuelve un material plástico. Entonces, ¿qué nos está indicando esa zona? Que todo el material que la fuerza que le estemos aplicando por abajo de ese esfuerzo, abajo de esa fuerza, siempre va a regresar a su posición inicial. Si está en el límite elástico y le quitamos la fuerza, como menciona ahí, va a quedarse con una deformación permanente del 0,2%. Eso es para todos los materiales. Todos los materiales que se llevan al límite elástico y se les quita y se les decide retirar la fuerza, vamos en este caso a tener una deformación del 0,2% y esa es ya permanente. Y ahora, ¿qué ocurre en la zona plástica? Cualquier deformación que supere la región elástica será irreversible, quedando el material en ese estado de deformación tras el cese de la carga. Únicamente se recupera la parte elástica de la deformación total, por lo que el descenso se realiza paralelo a la recta de la zona elástica. En la zona plástica, la tensión aumenta hasta alcanzar la tensión última de rotura del material, que es el máximo en la curva, a partir de la cual se produce la estricción y la caída de la tensión hasta el punto final en el que rompe la broeta. Un material dúctil tiene la capacidad de deformarse plásticamente antes de la rotura, y será más dúctil cuanta mayor deformación plástica admita. Por el contrario, los materiales frágiles no tienen la capacidad de deformarse plásticamente, produciéndose la rotura en una etapa temprana tras el límite elástico, presentando así una curva característica mucho más corta. Observen esa es una característica, en este caso, típica de un material. Si ustedes rompen un vidrio, la forma en la que se va a romper el vidrio, en este caso, si lo quisieran unir, todas las uniones que se rompieron son uniones tipo planas, porque son materiales totalmente frágiles. Pero cuando el material es dúctil, se va a presentar un encuellamiento o estricción, como lo mencionan ahí, que es lo que se presenta en lo que es esta figura. En el caso del material frágil, como no alcanza a deformarse, o sea, si le tiran una piedra a un vidrio, pues no se va a deformar. Entonces, si le tiran una piedra a la puerta, pues no le va a pasar nada, nada más va a quedarle ahí una deformación. Entonces, este elemento que les estoy mencionando, si lo vemos en términos de el área bajo la curva, un material que es frágil no va a tener material frágil no tiene la capacidad de deformarse. Entonces llega a su punto máximo y se rompe. En el caso de los dúctiles, los metales, vean, la curva es más pronunciada, ¿no? El área bajo la curva es igual a toda la energía absorbida en modo de energía de deformación que es necesaria para romper el material, lo que se conoce como tenacidad del material. El área bajo la curva en la zona elástica es la energía necesaria para deformar elásticamente el material. Esa parte que le llaman resiliencia es el área bajo la curva dentro de la zona elástica, es decir, el punto donde está el esfuerzo en Y, el yield strain que se le llama, ese es el punto límite, y de ahí para abajo, todo el área bajo la curva se le conoce como la resiliencia. Resiliencia, y es la capacidad de un material de absorber energía. Si yo le tiro una piedra a la puerta, pues va a absorber esa energía de impacto y no se va a romper. Caso contrario que sucede con el material frágil. Observen que el material frágil casi no tiene, o sea, su resiliencia es muy poca. ¿Por qué? Porque absorbe poca energía. Y luego tenemos lo que es la tenacidad, que es el área bajo la curva. Un material es muy tenaz conforme va a aguantar, soporta las fuerzas que se van aplicando ahí. Lo que se conoce como resiliencia. Como resumen, los parámetros importantes y característicos de las propiedades mecánicas de un material son el módulo elástico o de Young, el límite elástico, la tensión última de rotura y el alargamiento en la rotura. Pero, ¿cómo los usamos?
Eso dependerá de nuestra aplicación. Normalmente, para las aplicaciones de elementos mecánicos o estructurales, como el diseño y dimensionamiento de vigas en un edificio, se trabaja en régimen elástico, siempre por debajo del límite elástico. Esto significa que las tensiones que estén producidas debido a las cargas aplicadas nunca deben sobrepasar el límite elástico, de modo que, cuando cesen, pueda recuperarse la forma inicial del elemento. Sin embargo, en procesos de fabricación como la laminación, la extrusión o la embutición, entre otros, en los que la forma final es diferente a la de partida, se entra en régimen plástico, para que el material se quede con la forma final deseada sin llegar al límite último de rotura. ¿Pero pensáis que la curva de tracción es siempre así? Lo cierto es que no. Para algunos materiales, en especial para el caso de los aceros, la curva presenta la forma siguiente, distinguiendo tres zonas. Entre las zonas elástica y plástica de la curva aparece una tercera zona, llamada zona de fluencia o de cedencia. Como describe la forma plana de la curva, al sobrepasar el límite elástico se produce una deformación apreciable del material sin incrementar la tensión aplicada. La tensión en el punto de inicio se llama límite de fluencia y la deformación producida en esta zona es también irreversible. Este fenómeno es debido a la liberación de dislocaciones, generando una brusca deformación. Pero estos y otros conceptos los veremos. Esta parte que les comenta, la zona de fluencia, hace referencia a la zona en que el material, una vez que el material ha roto la parte elástica, lo que son sus enlaces, sus uniones, sus bond, en este caso se empiezan a romper. Entonces, hagan de cuenta que en esta parte, toda esta zona de fluencia, el material, como su nombre lo indica, el material fluye de una manera en que no necesariamente va a incrementar la fuerza, pero el material sí se sigue deformando. ¿Por qué? Porque es aquí el punto donde los enlaces se rompen, se empiezan a romper. Y una vez rotos esos enlaces, pues difícilmente vas a regresar a una situación anterior. Entonces, ahí ya tienes una deformación permanente determinada en la zona plástica. ¿Ok? Este fenómeno es debido a la liberación de dislocaciones, generando una brusca deformación. Pero estos y otros conceptos los veremos en próximos vídeos. Una dislocación es una rotura de los enlaces en los átomos. Eso aplica para los átomos. ¿Ok? Jóvenes, ¿alguna pregunta, duda, comentario? ¿No? No, está bueno. Bueno, bien, entonces les voy a... ¿Dónde están? A ver. Terminar de tener configuración. A ver, permítame tantito. Ok, les acabo de subir el video a lo que es las publicaciones. Les voy a pasar lista, les voy a dejar una pequeña tarea nada más para que para sacar los conceptos del video, ¿ok? Nada más para que saquen 10 conceptos. Hay que sacar qué conceptos se van manejando ahí y cuáles son las definiciones. Las definiciones las pueden sacar de ahí mismo del video o de otra parte, pero sí tienen que estar de una forma muy clara establecidas, ¿ok? Sí, profesor. Bien, muy bien. Bueno, les voy a pasar lista de una vez. Ya para qué. A ver. Altamirano. Mariela. Presente. Evelyn. Presente. Danae. Francisco Javier Romano. Tamara. Presente. Arce, Hernández Arce. Hernández Sánchez.
Yael, Presente. León Juárez, Presente, profesor. Linares, Presente. Alex Marín, Presente, profe. Leonel, Presente, profe. Dani, Presente. Fabián, Emanuel Montiel, Juan Moreno, Presente. Diego Pérez, Jocelyn, Presente. Hugo Román, Presente. Luz Romero, Presente. Sánchez Bernal, Presente. Luis Marín, Sánchez Marín, María Sánchez, Felipe Solano, Kevin, Presente. Sinue, Presente. Livia, Presente. Oscar Tobón, Presente. Valencia Toledo, Presente. Lorena, Presente. Carla, Presente. Lady, Profe, dime. Lady me dijo que tenía problemas con su internet. Ok. Gracias. Víctor Varela, Zacatzontel, Vergara, Daisy, Michelle. Presente, profe. Presente, es que mi micrófono no prendía. Ok, no te preocupes. Michelle, Presente, profesor. Presente. eso. Sale, nos vemos mañana. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Saludos. Gracias igualmente. Gracias, profe. Nos vemos. Nos vemos. Gracias, Daisy. Gracias, Michelle. Mañana, profe. Adiós, Alex.